Hola muchachos, si recuerdan tenía pendiente con ustedes ver el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos de la viga con cargas triangulares. Entonces voy a tratar de explicárselos con utilizando Excel, a ver si no los confundo más eh, de lo que les puedo ayudar. Es un tema que debería de verse en resistencia de materiales, deberían de ver cargas triangulares y de hecho hay un ingeniero que les va a dar clase más adelante, que es el ingeniero Ponce Palafox, que le gusta mucho utilizar cargas triangulares en sus problemas. Entonces es importante que este tema lo puedan entender. Muy bien. Entonces, esta era la viga. Era una viga con una carga triangular en el tramo AB, una carga uniformemente distribuida en el tramo BC y una carga triangular que iba disminuyendo en el tramo CD. Este es el diagrama de cuerpo libre. Son 12 metros, 12 metros. Las reacciones por cargas, las reacciones por momentos. Aquí está todo el diagrama de cuerpo libre como lo habíamos visto, como se los pasé en el documento con el problema resuelto. Entonces, para poder hacer estas gráficas en Excel, es necesario decirle a Excel a qué distancia ir graficando las alturas a las cargas y los cortantes que van resultando para poder meter esos dos datos y que me haga la gráfica. Miren, voy a seleccionar la gráfica, le voy a dar doble clic para que vean de dónde estoy sacando esos datos. Estoy tomando las distancias y los cortantes que se van presentando en cada distancia para hacer la gráfica. Entonces, si empezamos del lado izquierdo hacia la derecha, esta sería el inicio, sería mi distancia 0 o mi coordenada 0. Al siguiente metro tenemos obviamente 1 metro, luego 2 metros, luego 3 metros, luego 4 metros y así sucesivamente hasta llegar a los 12 metros. La altura que necesito para calcular el cortante es la altura que tiene el triángulo, la altura del triángulo en cada distancia, porque conforme me voy moviendo hacia la derecha, el triángulo tiene una distancia, una altura diferente, y esa altura está en función de la pendiente de la carga. Son 4 kilonewtons por metro. En un metro, ¿qué altura tiene? Y así sucesivamente voy calculando la altura. Déjenme cierro esto para que vean cómo calculamos la altura. En la altura voy multiplicando la distancia por la relación de la carga. 4 entre 12. O sea, son 4 kilonewtons en 12 metros. ¿Qué altura tendré para una altura de 1 metro? Esa es mi regla de 3. Entonces por eso multiplico la base del triángulo, 1 metro, por la altura que serían 4 doceavos. Entonces les hice este triangulito acá de este lado para que vean a lo que me voy refiriendo. Este es el 0 y este es 1 metro, a los 2 metros, a los 3, a los 4 y así sucesivamente hasta llegar a los 12. Entonces para el primer triángulo tengo una base del triángulo de 1 metro y una altura correspondiente a esta distancia, que son 0.3 metros, que ya vimos cómo se calcula. Se multiplica con la base del triángulo por 4 entre 12. Esto lo estoy haciendo para poder hacer la gráfica, no es necesario hacerlo para calcular o para dibujar así más o menos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. Para hacer la gráfica sí necesito las alturas del triángulo a cada metro. Una vez que ya tengo su altura, puedo calcular su área, que viene siendo la carga, con base por altura sobre 2, un medio de la base por la altura, o 0.5 de la base por la altura. 0.5 de la base, que viene siendo la distancia, por la altura del triángulo, que es 0.3, me da el área que tiene ese triángulo y por lo tanto la carga. ¿Sí? El cortante, ¿cómo lo vamos calculando? Pues como se dibujan los diagramas de cortante. Tenemos que en este punto
se presenta la reacción que son 4.2 kilonewtons hacia arriba, entonces ahí el cortante son 4.2 newtons. Al siguiente punto es el cortante, la reacción 4.2 menos la carga correspondiente a un metro, que es 0.167, me da 4.03. Sí, bueno, aquí está redondeado a dos cifras. Para el siguiente punto hago lo mismo, son 4.2 menos 0.167, que es esta área. Sí, miren la fórmula, aquí está, 4.20 menos el área del triángulo, y así sucesivamente. Perdón, así sucesivamente. Para el siguiente, por ejemplo, para los 6 metros es esta altura menos el área del triángulo. A los 12 metros llegamos a un área de 24 kilonewtons, que es el área del triángulo. Un medio de 4 por 12 me da 24 kilonewtons, que es el área total del triángulo. Entonces, ¿cómo calculo el cortante y en ese punto? Pues es el cortante anterior menos el área total. El cortante anterior menos el área total del triángulo me da menos 19.8, que es el punto al que llego. Menos 19.8. De aquí, lo interesante, muchachos, es que observen que el diagrama de cortantes no es recto. Cuando tenemos una carga triangular, el diagrama de cortantes forma una curva. ¿Sí? Cuando se tiene este diagrama, en esa forma, cuando se tiene esta carga, una carga triangular, el diagrama de cortantes se comporta como una curva. No va directamente de 420 a menos 19.8 en línea recta, sino que va como una curva parabólica, porque el área va aumentando entre más vamos avanzando, entonces no puede comportarse como una línea recta. Muy bien, me regreso. Una vez que ya tengo el cortante con el que llego al punto B, me paso a la carga rectangular. Aquí, si se fijan, sí es una línea recta. ¿Cómo le hice para calcular aquí el cortante en cada punto para hacer la gráfica? Igual, considerando que parto de cero, desde una distancia de cero a los 12 metros. ¿Sí? La altura es constante, aquí no cambia, porque la carga es constante en toda esta longitud. La altura para el área que voy a considerar es de 4 kilonewtons por metro, constante. Y el área pues lo voy calculando directamente base por altura, base por la altura. ¿Sí? Aquí está, miren, base, que es la distancia, por la altura 4. Entonces esto, el cortante con el que llego, recuerden que llegamos con menos 19.8 del tramo anterior, y ahí nos topamos con la reacción de 44.21. Entonces aquí le sumo 44.21 y llegamos a 24.41, que es este cortante que les estoy señalando, 24.41. El cortante para poder graficar, para poder hacer la gráfica, es igual al cortante. En el apoyo B le voy restando el área del rectángulo que tengo en cada punto, que tengo en cada metro. ¿Sí? Para la gráfica aquí a los 4 metros, por ejemplo, para este cortante de 12.41, tengo una distancia de 3 metros, de 0 a 3 metros, con una altura de 4 constante, me da un área de 12 metros. Llegamos a 12.41. Entonces le vamos restando esta área que va disminuyendo y llegamos a un cortante de 23.59. Le voy a dar doble clic a esta gráfica para que vean de dónde salen los datos, la distancia y el cortante que se va presentando. Y llegamos a un cortante de menos 23.59. Ahí en ese punto nos topamos con la reacción de 41.87. Le sumamos para obtener el cortante inicial del siguiente tramo, que es el tramo CD, le sumamos
41.87, lo pueden observar aquí. Es el contraste anterior, que es menos 23.59, más la reacción de 41.87, llegamos a un cortante de 18.28. Y es con el que partimos para esta gráfica. Aquí también se va a presentar una curva que, si se fijan, es opuesta porque el triángulo está en el otro sentido. Aquí tengo los catetos en el lado C y el ángulo oblicuo lo tengo aquí en B. Aquí se complica mucho para hacer la gráfica porque no se forman triángulos, se forman trapecios. Aquí les puse este dibujito para que supieran cómo era. Al inicio pues es 0. Cuando considero la distancia de 1 metro, que estoy sacando el cortante aquí a 1 metro para ver cuánto baja, para quitarle esta área, esta carga, tengo que quitarle el área de este trapecio. Es un trapecio el que se forma, entonces tuve que calcular primero la altura de este triángulo aquí para sacar el área del triángulo y sumarle el rectángulo, o de todos modos necesito la altura para hacerlo por medio del trapecio. Base mayor más base menor por la base, entre 2, perdón, y lo que me dé por la base, que sería 1 metro. Entonces, cuando considero a los 2 metros, va a ser todo este trapecio que les estoy señalando con el cursor, todo este trapecio. A los 3 metros sería todo este trapecio. A los 4 sería este trapecio. Entonces sí se complicó más para calcular, para dibujar el diagrama de cortante. Vamos a ver las fórmulas. La altura la calculé exactamente igual que la altura en el triángulo, pero aquí tengo que irle restando la altura inicial, la altura con la que iniciamos, este valor que es de 4 kilonewtons por metro, este de aquí. Con este iniciamos con la altura de 4 y va disminuyendo. Entonces a esa altura de 4 le voy a ir restando la proporción, ¿sí? Que sería, de acuerdo a la distancia, por 4/12, que es la proporción de 4 a 12 que tiene la carga. Entonces le voy restando. Fíjense bien, por ejemplo, a los 5 metros, a los 12 metros le resto, ¿sí? la altura de 4 menos la base, que son los 6 metros, por 4/12, para obtener esa altura de ese trapecio. Más bien sería la altura del lado menor. El mayor siempre va a ser 4 metros. Para cada trapecio, ya sea para 1 metro, para 2 metros, la base mayor siempre va a ser 4 metros en la fórmula del trapecio, ¿eh? Me refiero a base mayor, base menor en la fórmula del trapecio. Y aquí está el área.